el dólar hoy cotizó con una leve alza, 28,40, y dentro de los ganadores, entre comillas, que tiene esta devaluación de casi el 50% en los primeros 5 meses, estarían los que son los exportadores, el comercio exterior, todos aquellos que pueden con este tipo de cambio tener más aire para colocar sus productos. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. También Miguel fue ex subsecretario de Industria y Comercio. Buenas noches, Miguel, gracias por esta comunicación. ¿Con qué tal estuve? No, por favor, gracias a usted, Roberto, y es una gran alegría poder estar allí en FM Palermo, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Bueno, a ver, vos lo decías bien al comienzo, es un día, estamos viviendo horas importantes. El día de hoy, el día de mañana son días importantes. El día de hoy, paradójicamente, hay una noticia que ha pasado desapercibida, ¿no? Hemos llegado a que el riesgo país llegue a 593, que es el más alto desde septiembre de 2015, y obviamente el más alto desde que asumió Mauricio Macri. Esto es un dato no menor, porque justamente está vinculado a algo que vos traías muy bien recién, que estamos esperando qué dice el MSCI, ¿no es cierto?, si dejamos de ser fronterizo y pasamos a ser emergentes. Y esta señal de los 593 puntos básicos, porque por lo general los mercados se adelantan. Sí. Ayer circuló una noticia de que probablemente no nos suban, y la bolsa se desplomó un 8%. Sí, hoy apareció una comunicación atribuida a gente que puede entender, o a una encuesta, mejor dicho, de JP Morgan y MSCI, y ahí la bolsa rebotó. Estos 593 puntos, ¿qué dicen? ¿Dicen que no nos van a reclasificar? Es raro. Bueno, esto uno podría inferir, ¿no es cierto?, que están adelantando un resultado que no es el que deseamos todos. Pero por otro lado, lo que básicamente refleja es lo que ha ocurrido hasta hoy. Es decir, ellos dicen acá, desde que empezó el 2018 hay una depreciación del peso que supera el 33%. Los horizontes de recesión que vienen por delante y que ya nadie discute a partir de haber entrado al stand-by, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, este es un dato que tampoco puede ser soslayado. La tasa al 47%, muy entendible en términos de la operación que se quiere hacer para rescatar las LEVAC, sin embargo, pega de una manera muy, yo diría, contundente sobre la economía real. Y yo me ponía a pensar lo que estarán sufriendo mis amigos PYME, mis clientes PYME, pues si tienen que mañana financiarse descontando algún tipo de cheque, ¿no es cierto? No quiero ni pensar. Bueno, ahora vamos a eso. Ahora, una pregunta más sobre este tema. Claro, no, pero digo, a mí me llama la atención, con el paraguas del fondo, sí, ¿por qué se dispara el riesgo país? ¿Por qué se disparan los riesgos de default? Cuando en realidad Argentina habría despejado ese problema porque tiene la plata. Sí, ¿Dónde está el problema? Yo te diría que paradójicamente esto viene a ratificar algunas de las cosas que yo he estado diciendo últimamente. En este sentido, nosotros estamos mirando esto en clave económica, en clave financiera, en clave cambiaria, en clave inclusive de la macroeconomía. Y me parece que a esta altura queda claro que la clave en que hay que interpretarla es en clave política. Es decir, no alcanza decir, como el propio expresidente del Banco Central lo pone en su renuncia, he perdido credibilidad y he hecho perder credibilidad a la institución y por lo tanto no puedo seguir. No se trata de que la credibilidad la haya perdido un ministro y a lo mejor te diría hasta un equipo. Es muy posible que lo que esté en discusión, y esto es lo que marcan las últimas encuestas que me han llegado, es que lo que esté perdiendo credibilidad sea el gobierno. Y claro, entonces que aparezca hoy, justamente hoy,
que el riesgo país es el máximo desde que asumió Mauricio Macri en adelante, y hay que correrse varios meses hacia atrás para llegar a un nivel de esta envergadura, está planteando claramente algo que, bueno, muchos venimos insistiendo, que es que lamentablemente algunas de las medidas que se están tomando ahora, algunas de las inclinaciones que uno podría pensar se están buscando a partir de la designación de los nuevos ministros, se debieron haber hecho antes y a lo mejor se ha llegado tarde. Yo lo conozco, es amigo personal Dante Sica y me he alegrado de que él se haga cargo de esto. La pregunta es, ¿llega a tiempo o ya es tarde? Y bueno, y este es un intríngulis que sin duda pasa por el andarivel político y cada uno tendrá su valoración, ¿no es cierto? Pero objetivamente la temática vinculada a hacer análisis hoy, si tal ministro genera más o menos credibilidad, si a través de designarlo a Toto Caputo a cargo, ¿no es cierto?, del Banco Central, pese a su inexperiencia en temas de esta naturaleza, hecho que se ve, por supuesto, relativizado y compensado por un hombre muy respetado como es Cañonero, ¿no es cierto?, un hombre que ha laburado en el Fondo Monetario Internacional, bueno, hace pensar que algunas cuestiones podrían haberse rectificado con alguna anterioridad. Pero ¿qué está pidiendo el Fondo hoy? Los dos diarios más importantes de Argentina, el otro fin de semana, no este último sino el anterior, planteaban una exigencia del Fondo, que es que querían que cuando este jueves el board del Fondo tenga que hacer la aprobación global del acuerdo, que por supuesto va a salir, y vamos a conocer la letra chica, le están pidiendo al país que haya un fuerte compromiso de la sociedad política, económica y social de Argentina bancando lo que se va a firmar. ¿Cómo se llama esto? Y esto se llama acuerdo político, económico y social. No les gusta Moncloa, no lo llamen Moncloa, llámenlo como quieran, pero objetivamente algo que se debió haber hecho cuando el gobierno tenía más poder que hoy, que es después de cualquiera de las dos elecciones que ganó, la que lo lleva a Macri a presidente o la de medio término, en ese momento, con mucho más poder que ahora, podrían haber convocado un acuerdo de esta naturaleza. Bueno, ahora se lo pido el Fondo. Ahora, Miguel, hoy se cayó una sesión que obviamente había pedido el kirchnerismo para obligar al gobierno que lleve el acuerdo al Congreso. Sí. El bloque del PJ ya había dicho que no hacía falta. Así es, Pichetto lo dijo con todas las letras. Correcto. O sea, ¿cómo se llega a un acuerdo con posiciones tan antagónicas? Me parece que hay un sector que no quiere el acuerdo, ningún acuerdo, sino que quiere ver de rodillas al gobierno de Macri. Pero yo puedo coincidir con vos, pero me parece que hay una miopía en este sentido en algún sector de la oposición. Esto que están denominando la oposición sensata, se tiene que dar cuenta de que este stand-by firmado con el Fondo Monetario alcanza un mes de este gobierno. Un año de este gobierno, pero 2 años del que viene. Y si ellos tienen expectativas, como las tienen ahora, de ser gobierno, tienen que sentarse a acordar de qué manera se va a gestionar, optimizando algo que siempre fue muy difícil de optimizar, como es el hecho de que estamos muy acostumbrados a firmar acuerdos y luego no cumplirlos. Con lo cual, para un futuro gobierno que podría caer en la actual oposición, estamos hablando de más de 2 años, estamos hablando de, por nuestro histórico no cumplimiento, seguramente va a tener que haber algún waiver, y entonces se extenderá por otros 2 años más, con lo cual todo el próximo gobierno es posible que esté bajo la égida del Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que si se aplican criterios de grandeza, si se piensa no solo en zafar de la situación de hoy, sino empezar a pensar claramente en políticas de Estado que podamos extraerlas de la competencia electoral y elaborar un programa no solo que tenga incluida la reducción del gasto público, porque nadie vas a convocar solo para eso, sino que tenga un planteo de
desarrollo y de crecimiento, donde por supuesto uno de los temas sea la discusión del gasto público, y bueno, me parece que en ese sentido es posible que algunos tipos vinculados a la producción y al crecimiento, históricamente como SICA, puedan jugar en esta cancha que por supuesto la demarca el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora vamos al tema de las pymes. Sí. 28.50 el dólar. ¿A qué pymes se va a favorecer y a cuáles no? El universo. A ver, el descuento de cheques, como sí, usted contaba. ¿Esto da aire o complica porque fue muy brusco y entonces las que necesitan insumos importados están complicadas y la demanda interna se va a caer por precios? ¿Cómo es? Te veo enterado de la temática, bien enterado. Te cuento. El gran problema que tenemos nosotros es que muchísimas de nuestras principales industrias tienen alto componente importado. Si hablamos del tema automotriz, nuestra industria diríamos de bandera, ¿no es cierto?, la más importante a lo mejor en términos tecnológicos de Argentina, justamente en acuerdo con nuestro principal socio Brasil, etcétera y demás, arriba del 70% de las autopartes de los autos nacionales es importado. Si hablamos de la industria de los laboratorios, que fabrican los remedios hechos en Argentina, el 65% son ingredientes, insumos que vienen del exterior. Si hablamos de la industria alimenticia, nuestra multinacional que la encontramos en todas partes del mundo, como es Arcor, arriba del 45% de sus insumos son importados. Ni hablemos de combustibles, donde es más del 80%. Es decir, tenemos una economía en términos productivos fuertemente vinculada al dólar. Yo te cuento experiencias personales. Clientes pymes, amigos míos, me llaman yendo hacia el puerto y me dicen voy a retirar los insumos. Pero claro, ya lo estoy retirando con el nuevo dólar. Lo venía retirando a 16, 17, 18 y ahora estoy 10 pesos más. ¿Qué hago? Y yo les digo, miren, sean responsables, no trasladen todo el pass-through al precio final. Es decir, si yo digo tuve una depreciación del peso del 20, multiplico mi precio por 0.2, ¿no es cierto? Y entonces le pongo ese precio final. No, sean responsables, solo trasladen la incidencia del insumo importado. ¿Sabes lo que me contestan? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si lo hago, no vendo. Claro. Entonces yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar? No. Voy a achicar costo laboral. Empiezo a suspender o echar. Es decir, de los elementos históricos que conocemos que origina la firma de un bypass, dicho en términos criollos, ¿no es cierto? El famoso stand-by, que es un bypass económico. ¿Cuáles son los elementos centrales? El primer elemento, obviamente, la recesión. Nosotros veníamos en una etapa de varios meses de crecimiento. Cuando empezó la corrida cambiaria, pasamos a esta inflación, es decir, estancamiento con alta inflación, y ni bien aparece el horizonte del fondo, ya la recesión es un hecho. Primer elemento. El segundo elemento, obviamente, es la pérdida de el poder adquisitivo de los salarios en términos internacionales. Ya se ha producido el ajuste y el recorte, ¿no es cierto? Hoy empezamos a tener una ventaja competitiva también en costos laborales. Y el tercer elemento es la ventaja cambiaria, ¿no es cierto? La competitividad cambiaria por estar el dólar como está. Por lo tanto, debiéramos poder exportar más fácilmente. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y porque lamentablemente la gestión del ministro anterior de producción dejó pendiente poner en marcha la agenda de la competitividad. Si nosotros hoy, pese a tener el dólar que tenemos, pese a que se ha relativizado también el costo laboral, seguimos siendo los tontos de la región y tenemos la mayor presión impositiva que registra algún país en la región. Si además seguimos teniendo los costos logísticos que tenemos sin haberlos mejorado, seguimos sin haber
generado una situación crediticia de apoyo a la exportación. Todos estos amigos míos que ahora se llenan la boca hablando de la necesidad de una revolución exportadora, muchachos, hubiéramos reclamado, como muchos venimos reclamando, que la agenda de la competitividad hubiera sido puesta en marcha. Yo estoy seguro que si el nuevo ministro de la producción hubiera estado desde el primer momento, la agenda de la competitividad hubiera estado en marcha. ¿Por qué? Porque él comprende tanto los problemas de la industria grande, es el principal especialista en el tema cadenas globales de valor y industria automotriz, como sus clientes, que son mayoritariamente pymes. Entonces, un tipo que no necesita estar aprendiendo la botonera de la función pública porque ya estuvo a cargo de industria, comercio y minería, a lo mejor hoy nos hubiera encontrado esta situación en una posición de poder haber salido a exportar, particularmente las pymes industriales, con un mayor protagonismo que el que hoy no pueden hacer. Hablaba hace muy poquito con Gelar, que está en China, diciéndome: yo he conseguido un acuerdo que nos permite traer cortes que antes no podíamos traer, que nos permite traer corderito patagónico, etcétera y demás. Pero ¿sabes qué? Estamos caros. Los chinos no nos van a comprar. Por más que firmemos estos convenios nuevos y logremos estos nuevos acuerdos, no vamos a poder aprovecharlos porque seguimos siendo caros. Ahora, somos caros por impuestos y por salarios. Por salarios ya no, porque en dólares ya no. En dólares ya estamos como los salarios de la región, casi. El problema de la baja de impuestos es cómo se financia. El tema de la baja de impuestos es muy clarito. Aquí, por este tema de la grieta, no solo no hemos podido resolver ninguno de los problemas estructurales pendientes, sino ni siquiera empezar a enfrentarlos. El primer punto de un acuerdo político, económico y social amplio debiera ser una reforma impositiva. Lógicamente, esta reforma impositiva tiene dos caras. La primera cara, que hay que aumentarle y hay que poner la carga sobre los sectores con mayor capacidad contributiva. Y la segunda es que hay que levantar el pie de la presión impositiva que hay sobre aquellos que están vinculados al consumo, que generan exportaciones, que generan puestos de trabajo y que están vinculados a la producción. Es decir, tiene que haber claramente un cambio, para lo cual necesitas ese acuerdo grande. Esto no lo puede resolver un sector solo, que tiene encima minoría en el Parlamento, y en algún lugar del Parlamento, como es el Senado, absoluta minoría. O lo acordás con la oposición, la que sea, no la que me gustaría a mí que fuera, la que hay, o no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, no hay gobernabilidad, y no vamos a poder avanzar en estas reformas estructurales que tenemos pendiente y que sin duda van a ser decisivas si realmente queremos tener una integración inteligente al mundo y aprovechar situaciones de crisis como la que están planteando. Hoy es un día muy difícil a nivel mundial. Hoy Estados Unidos ha anunciado que le va a poner el 10% de aumento a los aranceles a 200.000 millones que provenían de China. Muchachos, esto lo que está diciendo es que va a haber una cantidad de sobrestocks de los viejos proveedores a Estados Unidos, China, México, Canadá, que lógicamente van a buscar otras regiones para colocar sus producciones. ¿Y qué región miran con interés? Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, ¿quiénes somos los más vulnerables? Nosotros. Entonces, yo ya tengo clientes míos que están comprando acero o aluminio chino porque lógicamente han reemplazado la compra del aluminio o el acero local porque ya está entrando más barato estos aceros importados de estos sobrestocks que anteriormente iban a los Estados Unidos. Lo mismo va a ocurrir en infinidad de sectores que son los perjudicados, ¿no es cierto?, con esta incertidumbre que ha generado Trump en el comercio internacional. Miguel, muchísimas gracias por este contacto con Radio Palermo y qué tal estuve. Por favor, el agradecimiento es mío y desde ya siempre a disposición de ustedes. Buenas noches. Y mis saludos a Walter cuando llegue. Muchas gracias. Chao.